Sí, doctor. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya me conocen, soy Andrea Laguna. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas, que es Failure to Thrive y síndrome de deslizamiento. Antes de comenzar, bueno, quiero darles una breve introducción, que estos dos cuadros son entidades que presentan a los adultos mayores y que generalmente pues terminan con la vida. Como verán, pues hay poca conciencia dentro del ámbito médico y pues en la población obviamente en general de estas dos entidades. Y bueno, vamos a ver que en algunas bibliografías lo mencionan como una sola entidad, pero bueno, les quiero mostrar las diferencias y ya ustedes decidirán o les dejo a su criterio cuál de las dos, si es una sola entidad o una complicación de la otra o son diferentes. Bueno, esta cita que encontré en un artículo de The New England me pareció importante porque desafortunadamente no hay mucha información o descripción de la primera entidad, que es el Failure to Thrive, donde, bueno, como les voy a leer, el primer paciente que admití durante mis rotaciones clínicas fue un cantonés de 90 años, hombre, el señor T, que entró con el diagnóstico de falla a la progresión o Failure to Thrive. Aunque ahora sé que Failure to Thrive es un eufemismo para medio muerto sin evidencia de algo objetivamente tratable, en ese momento asumí que era una enfermedad que tenía pasado por alto en mis libros de texto. Pero cuando me propuse revisar Failure to Thrive, encontré que no había literatura descrita. Ahora, por supuesto, la ausencia de guías clínicas tiene sentido. ¿Quién financiaría los ensayos que investigan la afección? Simplemente representa una inevitable transición del cuerpo hacia la muerte. Y bueno, como antecedentes de esta entidad, la primera descripción que se realiza es en 1915 por Chapin en niños desnutridos que se caracterizaban por pérdida de peso, apatía y posteriormente la muerte. Para 1945, Spitz menciona que la carencia de la estimulación emocional y la ausencia de la madre contribuyen a la falla del desarrollo del niño. Como verán, esta descripción fue inicialmente en pacientes pediátricos. Posteriormente, en los años 70, se define como un concepto de interacción dinámica del desarrollo humano. Ahí ya no clasifica por grupos de edad. Y ya para 1973 en la Universidad de Yale se define ya o se aplica el término para el grupo de los adultos mayores como la falla para la progresión en el anciano. Como les comento, en 1973 se define de manera pues un poquito todavía no tan descriptiva esta entidad, que es como un síndrome que ocurre en los adultos mayores, que a menudo tienen múltiples condiciones, experimentan pérdida del apetito, pérdida de peso y problemas cognitivos. Posteriormente, el Instituto de Medicina ya da unos criterios un poco más específicos, que es la pérdida de peso mayor a 5% del basal en los últimos 1 a 2 años, disminución del apetito, malnutrición e inactividad. Esta a menudo va acompañada de deshidratación, función inmunológica alterada, síntomas depresivos y bajos niveles de colesterol. Algo que ya se apreciaba en el tema de ayer, ¿no? Fragilidad. Con esto, bueno, pues como sabemos, tenemos al paciente con procesos de envejecimiento, pues digamos, esperados para la edad, pero se suman enfermedades crónico-degenerativas. También existen alteraciones inmunitarias, sarcopenia, alteraciones neuroendocrinas y la desnutrición, que van a condicionar un estado de vulnerabilidad o fragilidad, y que finalmente, bueno, pues van a generar que el paciente tenga complicaciones de las mismas enfermedades crónicas o descompensaciones que lo lleven a hospitalizaciones o institucionalización y complicaciones como las lesiones, caídas, lesiones por presión, discapacidad, demencia, abandono y pues finalmente la muerte. El cuadro pues es muy similar al que vimos el día de ayer. Nuevamente, ¿no? Tenemos un paciente de adulto mayor con cambios de envejecimiento, se le suman enfermedades crónicas
el uso de medicamentos para el tratamiento de estas, la inflamación, un estado proinflamatorio crónico, el incremento del catabolismo, la sarcopenia, la disminución del metabolismo, una desnutrición crónica condicionada por las alteraciones del olfato y el sabor, una pobre dentición, deterioro cognitivo, depresión y hospitalizaciones, que previamente pudieron haber condicionado por una desregulación neuroendocrina. Y bueno, pues finalmente el impacto que se lleva sobre la actividad, ¿no? Hay alteraciones de la marcha y dependencia que van a culminar con la muerte. Bueno, como ya vimos, el curso de esta entidad es pues un antecedente de fragilidad, un deterioro funcional extremo, la pérdida de peso inexplicable, la institucionalización y finalmente la muerte. De acuerdo a registros epidemiológicos, pues no existen datos de incidencia, ¿no? Como les comenté, no hay mucha descripción en la literatura sobre esta entidad, simplemente se mencionan los libros de texto, pero no hay como algo más que nos pueda permitir como abrir un poquito más el panorama. Para esto, bueno, la prevalencia, pues hemos visto que al igual que la fragilidad, que es la entidad que condiciona también esto, pues incrementa con la edad. La condición va a afectar de un 5 a un 35% en los adultos mayores que viven en la comunidad o en sus domicilios. Afecta de un 25 a un 40% en los adultos mayores que viven en alguna institución y de un 50 a un 60% de los pacientes hospitalizados. Bueno, vamos a dividir los factores de riesgo. En primer lugar, los factores de riesgo físicos, pues obviamente que sea un adulto mayor de 80 años, que tenga antecedente de pérdida de masa muscular magra, disminución de la capacidad aeróbica, disminución de la tolerancia al ejercicio, deterioro o alteraciones de la marcha, caídas frecuentes, anorexia inexplicable, pérdida de peso, pérdidas sensoriales, alteraciones de la termorregulación y un deterioro funcional. Existen los otros factores de riesgo que son los psicológicos, principalmente el antecedente de depresión, deterioro cognitivo, apatía, muerte reciente del cónyuge y pérdida de la autoestima. También algo que en pocas ocasiones hacemos caso es a los factores de riesgo sociales, pero pues también está el abandono tanto familiar como de la sociedad, pacientes institucionalizados, principalmente pues asilos, la presencia de alcoholismo y maltrato en todos, económico, psicológico, físico. Bueno, nuestra tarea en este caso, cuando estamos valorando a un paciente, pues obviamente es realizar una valoración geriátrica integral a través de la valoración funcional, identificando el grado de dependencia por actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, valorando la marcha, el estado cognitivo, podemos utilizar el Mini-Mental, valorar los medicamentos, como ya veremos más adelante, tanto pues, los efectos secundarios como sus interacciones, descartar o identificar delirium, valorar el estado de ánimo a través de ya sea GDS o si presenta un deterioro cognitivo, pues podemos utilizar Cornell, el estado de nutrición a través de la dieta, el peso, la valoración por MNA y la patología oral y si existe alguna alteración de la deglución que nos esté generando malnutrición. Existen condiciones médicas asociadas al failure to thrive. ¿Cuáles? Bueno, en este caso, en la primera columna están las enfermedades y cuáles son las causas de failure to thrive, ¿no? En el caso de cáncer, la presencia de metástasis, malnutrición, caquexia. En una enfermedad pulmonar crónica, pues una insuficiencia respiratoria, la insuficiencia renal, el uso crónico de esteroides que puede condicionar miopatía, diabetes, osteoporosis, pérdida de la visión, insuficiencia hepática, la depresión, que puede condicionar una pseudodemencia, un deterioro cognitivo, psicosis, diabetes, que puede generar pues, un daño a órgano blanco, mala absorción, enfermedades autoinmunes que pueden, que bien sabemos, generar inflamación crónica, insuficiencia cardíaca, fractura de cadera, con una alteración funcional y discapacidad. Los fármacos comúnmente asociados a failure to thrive son los anticolinérgicos, antiepilépticos, benzodiazepinas, betabloqueadores,
y alfa antagonistas. Estos generalmente van a producir cambios cognitivos, anorexia y depresión. Por ejemplo, los glucocorticoides, como ya mencionaba, pues el uso de glucocorticoides incrementa el riesgo de miopatía, diabetes mellitus, osteoporosis. La polifarmacia, como les comentaba, pues el incremento de las interacciones y los efectos adversos, el uso de neurolépticos que va a generar parkinsonismos, el uso de tricíclicos pues pueden condicionar disgeusia, boca seca, cambios cognitivos. Pues como ya vieron, ya lo describí en otras diapositivas, el cuadro clínico pues se caracteriza por pérdida de peso, fatiga, sarcopenia, caídas y dismovilidad, incontinencias e inestabilidad de las enfermedades crónicas. ¿Qué más podemos hacer por nuestro paciente que está en una valoración? Bueno, podemos utilizar estudios complementarios como la biometría hemática para identificar algún tipo de anemia, infecciones, la química sanguínea, podemos también valorar si tiene la función renal, la glucosa, el perfil tiroideo, si hay alguna disregulación, la albúmina y el perfil de lípidos y colesterol, pues van a ser predictores de la severidad y del el grado de riesgo que tiene nuestro paciente, y pues también un examen general de orina. Bueno, como ya vieron, no solamente nos estamos enfocando a la esfera pues médica. Cada vez que nosotros agreguemos un factor de riesgo de cualquier tipo social, psíquico, médico, pues incrementa el riesgo de que el paciente presente failure to thrive, ¿no? Pueden ser dentro de los factores psicosociales, pues ya vimos el aislamiento, el abuso, ya sea económico, social, el estado nutricio, la discapacidad, la presencia de comorbilidades, el uso de los medicamentos y la alteración de las funciones neuropsiquiátricas como deterioro cognitivo y depresión, que casi siempre pues están presentes. Bueno, pues nuestra tarea como geriatras y al integrar que nuestro paciente está en una falla a la progresión, pues obviamente es mejorar las condiciones del paciente para poder regresarlo o que recupere parte de la funcionalidad, porque es muy difícil que regrese al estado previo, ¿no? Pero bueno, lo podemos a través de mejorar el estado nutricio. De manera ideal, pues la alimentación debe ser enteral, por lo que debemos de descartar cualquier clase de patología oral, alteraciones de la deglución. También está, pues, si ya identificamos a través de la valoración que el paciente tiene depresión o alguna alteración cognitiva, bueno, pues dar un tratamiento específico para estas entidades. La rehabilitación integral, pues inicialmente terapia ocupacional para el paciente, incrementar la participación, favorecer la participación de la familia y una estimulación sensoperceptiva. Y bueno, pues dar un tratamiento adecuado para las enfermedades crónicas o las comorbilidades. Bueno, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda. Voy a continuar con el síndrome de deslizamiento. Como están leyendo en la cita de abajo, lo separé de esta manera porque al menos con la bibliografía que encontré, pues me dio la perspectiva de poder diferenciar el failure to thrive a el síndrome de deslizamiento, ¿no? Que para mí sí son dos entidades diferentes. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, ¿no? Se lo voy a describir más adelante. Hay desde luego personas que ante una enfermedad devastadora también toman esta decisión y dejan de comer sin participar en los tratamientos y esfuerzos de rehabilitación. Bueno, creo que esta descripción la hemos visto en varias ocasiones con los pacientes hospitalizados, ¿no? Que pues simplemente hay un momento en el que a pesar de los esfuerzos médicos, de la familia y todo, el paciente progresa, pues tiene una mala progresión o bueno, fallece, ¿no? Pero pues no hay a lo mejor a veces una condición tan severa que lleve a la muerte a ese paciente, como lo vamos a ver. Dentro de los antecedentes, bueno,
Este primer concepto de deslizamiento es un concepto geriátrico francés, síndrome de Glissement, descrito por primera vez en 1956 por el geriatra Jean Carré en su tesis sobre las formas de muerte en los ancianos en el hospicio. Daimler en 1980 lo define como un síndrome de un estado de gran desestabilización somática y psíquica de evolución gravísima. Afecta a personas mayores de 80 años, frágiles y con múltiples patologías. En la literatura anglosajona encontré dos definiciones que se le parecían y que más adelante describiré, ¿no? Que la primera es give up iris y psychogenic death. Dentro de la hipótesis de la literatura francesa, describen más el desarrollo del deslizamiento como tener un antecedente de una depresión esencial. Hay otros que definen que el paciente pudo haber presentado algún trauma temprano, es decir, desde la infancia, en la construcción de sus primeras relaciones, principalmente con el vínculo materno, pueden llegar a tener disrupciones, algún estresor, y que eso lo lleve, o bueno, sí, lo lleve a la edad adulta y que genere ante un nuevo evento, un segundo evento traumático emocional, al deslizamiento. Con respecto a la descripción de la literatura anglosajona, el give up iris fue un término originalmente aplicado durante la guerra en Corea entre 1950 y 1953 en los prisioneros de guerra. Después de presentar algún trauma psicológico, estos desarrollaban una extrema apatía, desesperanza, renuncia a las ganas de vivir y muerte, a pesar de que no se encontrara ninguna causa orgánica de esta. El espectro clínico pues, es amplio, varía desde la abstinencia, apatía, abulia, asinesia psíquica, hasta la muerte psicógena. La hipótesis de give up iris es que el comportamiento se produce a través de una disfunción del circuito frontal cortical anterior y es una consecuencia del desequilibrio o la disminución de la dopamina. Como sabemos, bueno, pues la dopamina es el principal neurotransmisor en su papel de la motivación y la modulación de la actividad de este circuito. El sistema dopaminérgico sirve para determinar las reacciones a los cambios esperados e inesperados, las condiciones ambientales, y es esencial para hacer frente al mundo externo. Es decir, es lo que nos hace reaccionar a nuestro ambiente. Los niveles reducidos de esta van a tender a la apatía, carecen de entusiasmo por la vida y obviamente la gravedad del cuadro se va a asociar a los niveles o la depleción de la dopamina. El cuadro clínico pues va a dar tanto signos físicos como psíquicos. En cuanto a los físicos, presentan los pacientes atonía intestinal y vesical, desnutrición, deshidratación y anorexia. Los signos psíquicos está el aislamiento, el rechazo a la atención, la bulia, la tendencia a estar la mayor parte del día en cama, el rechazo a los alimentos y el mutismo. Esta definición de give up iris nos da una descripción de fases del deslizamiento, ¿no? Donde, como les comentaba, el paciente puede ser un paciente normal o simplemente un adulto mayor sin ninguna enfermedad crónica, puede tener o no fragilidad, pero bueno, el paciente está adaptado a sus rutinas, tiene motivación, tiene pensamientos a futuro. Sin embargo, presenta algún agente estresor emocional y comienza esta como cadenita, ¿no? Se divide en estadios del 1 al 5. El estadio 1 es el de el retiro, ¿no? El aislamiento. Inicialmente la actividad se ve reducida, hay una disminución una alteración de la iniciativa, las funciones cognitivas están intactas, la comunicación, el diálogo es reducido, pero es coherente cuando se comunican, hay motivación, pero está un poco disminuida. Esta puede progresar a la apatía, donde hay inercia, hay una alteración de la iniciativa e incluso para actividades como de higiene, ¿no? Higiene personal. Las funciones cognitivas están intactas, está la presencia de anedonia o la falta de placer. Hay una alteración de la motivación
extrínseca, y la intrínseca puede estar o no afectada. Es decir, el paciente, si tiene afectada la motivación extrínseca, es decir, puede tener que requiere ayuda o motivación de alguien más para decir, oye, vamos a hacer ejercicio, oye, vamos a hacer tal cosa, ¿no? ¿Qué te parece si te levantas a ver la tele? Cuestiones así. En el estadio 3 ya se presenta la bulia, es la falta de voluntad, la pérdida de la respuesta emocional y también de la falta de voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad, perdón. Pueden estar también alteradas las funciones cognitivas o no. Por ejemplo, el paciente puede empezar a tener algunas cuestiones, quejas de memoria o alteraciones del lenguaje, pero no es algo que sea muy, muy evidente. También puede cesar el autocuidado de plano. El paciente ya decide no bañarse, no cambiarse, no levantarse de la cama. En este estadio hay pérdida ya de la motivación intrínseca, pero la motivación extrínseca todavía puede estar presente. En el estadio 4 está la asinesia, que es la falta de, hay asinesia, perdón, la falta de respuestas a estímulos externos, incluso al dolor. Puede haber signos de alteración de las funciones ejecutivas, agregándose a la falta de deseo de higiene o de levantarse. Puede haber incluso el rechazo a los alimentos. Hay una regresión al infantilismo o regresión motora. La motivación intrínseca y extrínseca están completamente abolidas, no hay motivaciones. Y en un estadio 5, que es cuando ya se presenta la muerte psicógena, puede empeorar estos regresión psicomotriz. Las funciones básicas cognitivas pueden llegar a estar intactas todavía hasta el final de la vida. También el discurso puede estar intacto y puede ser coherente cuando el paciente no presenta mutismo. Y puede haber una aparente regreso al placer, ¿no? Es cuando en muchas ocasiones el paciente ya lleva varios días cursando con todos estos datos clínicos, y entonces el paciente de pronto dice, ¿no? ¿Qué creen? Se me antojó una coca, un cigarro, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a hacer fiesta a su alrededor porque dicen, no, pues ya mi papá quiso tomar coca, yo creo que ya se siente mejor y ya se va a levantar. Pero es una situación transitoria y que antecede a la muerte. Y bueno, este curso del deslizamiento o esta entidad puede evolucionar muy rápido. Lo describen que de 3 a 21 días que puede presentarse todas estas fases. La importancia de mencionarlas es que, como verán, en estas primeras etapas, pues a veces es difícil identificarlo y considerar o pensar que el paciente puede llegar a un estadio 5, ¿no? Pero bueno, si obviamente la experiencia nos lo permite, pues podemos hacer alguna intervención que permita revertir esta situación. Y bueno, su evolución es muy severa, pero no irreversible, como se los comento. La muerte desafortunadamente se produce de un 80 a un 90% de los casos, según algunos estudios, y con mayor frecuencia de forma rápida, como ya lo comenté. La curación es posible, pero puede presentar recaídas frecuentes. Y en caso de que presente una mejoría, se va a manifestar por la reanudación de las funciones en la comida. Bueno, va a desear de tomar alimentos, bebidas, regresa el control de los esfínteres, y pues esto pues es un dato de buen pronóstico. Y ya bueno, posteriormente el adulto mayor va a pedir que pues lo pongan de pie o lo movilicen de su habitación. Y bueno, antes de concluir estos temas, me gustaría pues que me dieran su punto de vista, ¿no? ¿Qué es para ustedes el failure to thrive y el deslizamiento? Porque, bueno, al menos creo que de esta manera o en la forma en que lo desarrollé, de mi parte pude entender que quizá el paciente con deslizamiento pueda no ser un paciente que tenga tantas comorbilidades, tantas alteraciones neuroendocrinas, inflamación crónica como el paciente que presenta failure to thrive, y que aún así puede tener un peor pronóstico que la falla a la progresión, ¿no? Y es porque pues agrega el componente
psiquiátrico, o sí, la mente, la motivación, todo eso, el paciente simplemente decide no realizarlo. Y en el paciente con failure to thrive, pues ahí existen múltiples factores y que podemos intervenir si lo hacemos de manera oportuna y revertir estos eventos. A ver, si quieren cada uno, o tu pregunta dirigida, ¿a quién quieres que te platique? ¿Qué es lo que entendió por uno o por otro? A ver, Jair. Sí. Pues yo entendí, por ejemplo, del failure to thrive, de un poquito que no está tanto encaminado a que al que el paciente tenga responsabilidad pues de eso, más que del deslizamiento. Que el failure to thrive más bien, por ejemplo, la pérdida de peso y la malnutrición pueda estar encaminada al entorno, por ejemplo, del paciente. Igual, por ejemplo, la inactividad, por ejemplo, también. Igual, como que está un poquito más, no es tanta responsabilidad tanto del paciente y un poquito el del síndrome de deslizamiento sí es más un poquito como que responsabilidad pues del paciente y pues lo hemos visto en los pacientes en piso como, por ejemplo, los internistas dicen, no, es que ya está deprimido y ya la persona ya no quiere nada, ya. Y lo dejan ahí, y pues no está bien eso, sino está llevándose a cabo un proceso pues que puede ser que esté pues como síndrome de deslizamiento pues como tal. Así lo entendí yo, que el deslizamiento es un poquito encaminado hacia el paciente pues como tal, con responsabilidad del paciente, y el failure to thrive no tanto, puede ser incluso el entorno. ¿Sí me escuché, verdad? Sí, sí te escuchaste. Sí, Gracias. sí. Sí. A Doctor ver, Sergio ¿alguien más? Monasterio, ¿algo que nos quiera compartir? Está bien Creo dormidito, que no está Monasterio. disponible. Bueno, yo Bueno, quisiera... yo quiero... dame chance. Sí, doctor, está bien. Ok. Yo creo que esto complementa muy bien con el tema de ayer que daba el doctor Chávez de una manera tan elocuente, ¿no? Creo que es pues entidades que de manera inicial parece difícil pues identificar y encontrar los puntos críticos como donde podemos hacer esas diferencias, porque obviamente ya tú diste ahorita como el panorama o el pronóstico. No sé si el doctor Chávez nos vaya a responder la pregunta de cuál es el pronóstico cuando de la fragilidad, pero creo que esto pues es algo catastrófico, ¿no? Entonces, yo lo mencionaba ayer que pues es este punto de no retorno donde pues Jair creo lo menciona también de manera adecuada. A veces son una serie de eventos desafortunados en las que por una u otra causa no se puede tratar de manera óptima o no haya una respuesta del paciente, fisiológicamente no responde a pesar de que se le brinde el tratamiento óptimo, y pues va en esta cascada de eventos que al final de cuentas lo que lleva es la muerte, ¿no? Y creo que en respecto al síndrome de deslizamiento, el doctor José Juan lo mencionaba en más de una ocasión. Bueno, evolutivamente hay este punto en el que el individuo, recuerdo que hacía mención de un ejemplo en una manada de lobos, ¿no? Que el elemento ya más viejo, más débil, de manera voluntaria se aislaba, se iba y pues acababa sus días sin perjudicar o sin retrasar a la manada, ¿no? Y creo que lo describiste bastante bien en como en estas etapas, en estos estadios del síndrome de deslizamiento en el que pues realmente no hay algo que tratar, como dijiste, ¿no? O sea, en teoría debería poder seguir adelante el paciente, pero de manera pues personal decide no hacerlo y pues acaba falleciendo.
Gracias. Y siendo que, por ejemplo, un poquito yéndonos a la analogía que estaba siguiendo el doctor José Juan, que pues siendo que los animalitos muchas veces, por ejemplo, en los lobos, en las manadas, los más viejitos y los más jóvenes se van hasta mero adelante y los más fuertes pues se van hasta mero atrás, pues protegiendo a la manada. Y eso es lo que deberíamos pues de tratar de hacer pues con nuestro paciente adulto mayor, tratar de que ese síndrome de deslizamiento pues no llegue a ellos y pues que digamos encaminarlos un poquito pues a que sí sigan pues con vida, a que sí sigan pues el sentido pues de la vida otra vez. Que le echen ganas. Sí, ya, hijo. Ok. Bueno, otro punto que tal vez ahorita que tocaste, Yair, es que, pues como les comenté, ¿no? Incluso está en esta diapositiva, que la muerte en el paciente con síndrome de deslizamiento se produce de un 80 a un 90%. Y algo que comentaba ayer el doctor Márquez es que, pues, conforme tú vas viendo y la valoración integral que tienes de tu paciente, pues tú puedes saber también en qué etapa o cómo identificar a tu paciente y determinar si realmente alguna intervención tuya va a modificar algo y también poder hablar con la familia y explicarles, porque muchas veces los pacientes, bueno, los familiares, ¿no? Llegan y se aferran en muchas ocasiones a que es que ya no come, ella ya no quiere comer, ya no quiere nada, ya dejó de hablar desde hace como una semana y pues nada, ¿no? Entonces, y a fuerzas, no, o bueno, no a fuerzas, pero de alguna manera, obviamente los familiares se preocupan de esa situación y pues los médicos que no están, no tienen este tipo de adiestramiento, pues obviamente van a ser lo más invasivos posibles, van a poner sondas nasogástricas, soluciones, sondas, ¿no? Cuando el paciente, pues simplemente también hay que entender que en algún punto, pues está ya en una situación que es inminente la muerte, ¿no? Y eso también lo tenemos que hablar con los familiares. De acuerdo. Ok. Yo les preguntaría, ¿cuáles serían como las diferencias más importantes que ustedes identificaron entre los dos síndromes? ¿Cuál sería su clave, sí, su tip? Por esto yo pienso que tiene falla para la recuperación, por esto yo pienso que tiene un deslizamiento. Bueno, de parte de la falla de la progresión, igual como ayer se comentaba, pues una combinación de diferentes factores que se correlacionan con la fragilidad también. Van muy de la mano con la combinación de un deterioro cognitivo, con un proceso de malnutrición, con una disminución de la funcionalidad y todo esto combinado o entre mayor desgaste tengamos en cada uno de estos aspectos, pues un peor pronóstico va a tener o algo como lo que habíamos comentado, que se podría hacer una fragilidad extrema porque ya tenemos afectados los principales ejes orgánicos del paciente. Y pues eso nos va a llevar a un peor pronóstico, ¿no? Que bueno, aprovechando de lo que se encontró acerca de cuál es el pronóstico, en cuanto a la mortalidad, pues sí aumenta en los pacientes que presentan fragilidad en un ambiente tanto en terapia intensiva como el, en el ámbito hospitalario. Aquí el dato pues pasa del 14% de mortalidad hasta un 46% y de un 28% hasta un 48% la mortalidad. Entonces sí es bastante importante lo que sucede cuando el paciente tiene un alto grado de fragilidad. Y en el síndrome de deslizamiento, como ya lo han comentado, creo que han sido muy puntuales. Es una cuestión, pues, en cuanto personal del paciente, es una cuestión intrínseca en cuanto a, a cómo interactúa la psique del paciente con todo su entorno y de dejarse llevar por la enfermedad o realmente no poner
por así decirlo, esa resistencia a un declive en picada, ¿no? Eso es lo que podríamos resumir y así es como lo podría, bueno, yo en lo personal entiendo esta parte. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión o idea? Gracias por los Para datos de mí, la profundidad. bueno, para mí A ver, la diferencia sería un poco en la temporalidad, porque bien un síndrome de una falla para la progresión, si bien los dos pueden ser como pues varios meses o inclusive tal vez años, no sé, en el deslizamiento hay como un punto, un evento estresor que hace que todos los eventos pues vayan, como lo comenta, en picada, es decir, que ya por más intervenciones que se hagan, pues la enfermedad y las comorbilidades van a llevar a su curso y finalmente con un desenlace que es la muerte del paciente. Y la falla para la progresión, yo lo entiendo como que es un estado clínico donde sí bien está mermada tanto el estado cognitivo como la nutrición y está obviamente influenciado por las comorbilidades, bien se pueden tener como intervenciones continuas para pues mantener pues con cierto soporte ese paciente, pero cuando ya hay un deslizamiento, pues ya se llega a un punto donde, pues como lo comenta el doctor Felipe, pues ya no hay regreso, sino que ya por más intervenciones que hagamos, pues el pronóstico va a ser muy malo. a ver, quiero ir a un R1 a ver si ya le entendieron, porque ahorita yo ya me estoy haciendo bolas. Doctor, ahí no podría ser que la diferencia sea como el estado de ánimo que tiene el paciente, o sea, que uno es como obligado y el otro es, o sea, ya de que no quiere hacer las cosas, o sea, no sé si me doy a entender. La verdad no, puedes definirlo más sencillo. Si Ah, hay o no bueno, hay depresión, ajá, sí, ajá. sí, Si sería hay como depresión, ¿qué es? o un Y si no estado hay anímico. depresión, ¿qué es? A ver. Si fuera un estado anímico propio del paciente, pues deslizamiento y no que en el otro no existiera, sino que a lo mejor no es tan dependiente de, o sea, que ya son como la propia homeostenosis, sí, que está alterada en el paciente, o sea, la propia línea de vida, vaya. Y en el otro sí, el paciente a lo mejor ya no quiere hacer nada, ya no quiere recibir ningún tratamiento y así. Ujú. ¿Qué opinan? Híjole, es que ahí estaría como un poco difícil discernirlo, porque si no sería como, está deprimido y ya no quiere. Entonces, como ya está deslizado, ya no hay que hacerle nada, ¿no? Entonces, no, por eso es importante la valoración como, pues a profundidad, porque puede que, ok, esté deprimido, pero sea tratable, responda y podamos considerar eso una intervención que lo regrese, que detenga esa falla para progresar y se quede frágil. A lo mejor, como dice Monasterio, después de tiempo, otra vez tenga esa misma falla para progresar y entonces sí llega un punto de que se deslice. Ok, a ver, Carlitos. En esta situación igual, porque si hacemos la referencia hacia la depresión, pues un paciente con falla para la progresión puede también tener depresión. Hay que ver si el eje central de que el paciente no se recupere o vaya en declive su funcionalidad y todo su entorno va centrado al estado emocional. Es decir, en uno interactúa, es parte de un componente, la parte psicoafectiva, que como dice Felipe, puede haber un paciente deprimido con fragilidad y que podamos dar medidas en las cuales recupere esa parte psicoafectiva. Sin embargo, cuando la principal situación que está llevando al declive funcional del paciente es esta parte de la apatía, abulia, como lo comentan, es decir, ya tiene una indiferencia total pues hacia cualquier cuestión de su entorno, ¿no? Al final de cuentas, pues igual, ¿no? Un concepto pues no excluye al otro, o sea, yo creo que igual podemos tener que esté variando entre
o pasar de uno a otro, ¿no? Simplemente el deslizamiento, pues así como su nombre lo dice, pues es una resbaladilla y va en caída libre realmente esta parte. Y el componente principal, pues es la falta de interés o la apatía total, abulia, por la vida al mismo paciente, ¿no? Yo les preguntaría algo más, porque miren, quisiera que leyeran un poquito más sobre el tema, en relación a cómo diferenciar, cómo separar los dos síndromes, que parecería que van muy de la mano y van uno con el otro, pero en realidad tiene diferencias importantes y también la intervención, ¿ya? Por la velocidad con la que se van los pacientes, parecería que igual en el deslizamiento se tendría una oportunidad, porque técnicamente con lo que nos mencionaron, con lo que espero hayan leído, parecería que tiene una mejor reserva el que se está deslizando que el que tiene fragilidad. Y parecería que una condición debería de ser que está cognitivamente, cuando menos lo suficientemente consciente para tomar la decisión, lo cual no sucedería con un paciente con demencia, ¿no? Con algún tipo de deterioro neurocognitivo. Siempre se ha discutido sobre si debe o no debe de tener depresión el paciente que se desliza. Cuando yo estaba de residente, consideraban que si existía depresión no podía denominarse deslizamiento. Se ha discutido mucho en ese sentido y quisiera que lo revisen también. También se ha dicho que la fragilidad que progresa a una falla para la recuperación va de por medio un padecimiento agudo, un estresor agudo, lo cual no ocurre siempre con el deslizamiento. Entonces ya vamos observando diferencias, ¿sí? Así que en esa condición quisiera que revisen bien para que les quede bien claro cómo se puede diferenciar y cuál es más probable que pudiera respondernos a una intervención, porque parecería que tiene más oportunidad el que se está deslizando, siempre y cuando pudiéramos ver por qué lo hace. Porque el que está frágil y progresa falla para la recuperación, lo que le falta es la reserva homeostática, que quería decirnos Lena, la homeostenosis, y que un estresor agudo no ha sido posible, perdón, a pesar de la terapia, no ha sido posible sacarlo adelante, ¿sí? Entonces, era más o menos lo que yo quería escuchar, pero veo que como que están mezclando ambas para que lo pudiéramos separar, ¿sí? Entonces, a mí sí me gustaría escuchar si hay alguna nueva discusión que pudiera definirnos con criterios o de alguna manera tener unos identificadores especiales que nos hablen de uno u otro síndrome. Y ahorita yo ya les mencioné lo que yo he leído en varios años, pero así que yo les diga el último año he leído un artículo, la verdad no. Ajá, valdría la pena que lo revisemos y que lo pudiéramos identificar. ¿Sí? No sé si alguien más quiera comentar algo. No, doc. No, doctor. Muy bien. Entonces ya les di algunas ideas de las diferencias, nada más vamos a verificar, vamos a ver qué se ha dicho. Y igual lo platicamos mañana, a ver si el doctor sí tiene oportunidad para el día de mañana. ¿Sale? Okay. Aprovecho rápidamente, platiqué con Tania. Ella no tiene problema, pero me recomendó que nos fuéramos a la clase martes, miércoles y jueves, porque el lunes dice que es el día que sí tienen junta obligada a las 9. El resto de los días no. Entonces quizá pudiéramos ahí no salir tan a la carrera. Pero te falta ver la disponibilidad del doctor Lascano. Así que espero mañana preguntarle y ya para que vayamos aterrizando para ver si empezamos lunes o martes. ¿Sale? De acuerdo. Sí, doctor. Vale. Gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias, gracias. Bye.